Orientaciones para la vida RD. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este su programa Orientaciones para la vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com, estés donde estés. Bien, estamos ya, como dijimos la semana pasada, en el mes de las madres, donde lo importante es mantener siempre la tradición de, digamos, de honrar al ser más parecido que hay a Dios sobre la faz de la tierra. Ya siempre he explicado que me parece esto porque es el ser que da vida, que protege, que cuida, que nos alimenta, que nos da siempre la oportunidad de un día más. Gracias sobre todo a nuestras madres. Ya más adelante, en nuestro país, República Dominicana, daremos lo que es también el reconocimiento a nuestros padres. Bien, como cada semana tratamos de traer un programa que sea de su verdadero interés, por eso les recordamos que aquí buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Con nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para desarrollar el máximo de tu potencial. Así que esperamos sobre todo recuerden que quien les habla es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. El contenido de este día para este programa es el siguiente. Como siempre, iniciamos con un momento de reflexión. Luego de esto vamos a venir entonces con un tema que vamos a decir que es una especie de sección que voy a tratar de traer más frecuentemente, titulada A propósito. Pero el a propósito de este día viene relacionado con los temas de la semana pasada y la antepasada sobre la familia y las dificultades que estamos viviendo en este país. Pero ahora viene a propósito, valga la redundancia, por un informe que fue revelado en el Diario Libre la pasada semana, entre el 9 y el 10, no recuerdo bien el día, pero vamos a hablar un poquito sobre eso, que vamos a decir que es coherente con lo que yo decía en las semanas anteriores. Ya para cerrar el programa, vamos a trabajar el tema de lo que es la arrogancia, otro de nuestros defectos. Muchísimos de nosotros somos arrogantes, somos pedantes y no nos damos cuenta que en vez de crecer, decrecemos porque alejamos muchas personas en estas vidas. Esperamos que este contenido para este día sea de su verdadero interés y por eso no perdemos más tiempo e iniciamos con un momento de reflexión aquí en Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés. En Orientaciones para la vida RD, un momento de reflexión que dice así: la mala actitud es como una llanta ponchada. No puedes ir a ningún lado hasta que la cambies. Bien, el momento de reflexión del día de hoy, vamos a decir, va muy en consonancia con lo que es nuestro lema, el cual siempre recordamos a principio y a final del programa. Dice, como ustedes recuerdan, que una actitud positiva y triunfadora es la clave para desarrollar el máximo de tu potencial. Pero como vimos en el video introductorio de este momento de reflexión, nos habla de que la mala actitud es como una goma ponchada, una llanta ponchada, una goma pinchada, como decimos en Santo Domingo, en que no nos puede llevar a ningún sitio mientras no la cambiemos. Es decir, si por ejemplo yo tengo una situación difícil con mi pareja, con mi esposa, o la esposa con el esposo, o con los hijos, en que no debía, he actuado como no debía, entonces puedo llenarme de un falso orgullo en que yo soy el jefe de la casa o yo soy tal cosa y no le pongo mi actitud, entonces difícilmente vamos a llegar a una posible solución, difícilmente podrá retornar la armonía y la paz al hogar. Entonces llega un momento que a pesar de la situación que uno cometa,
que uno diga o que uno haga, entonces hay un momento que uno, como quien dice, se enfría, ya piensa de manera más clara, porque ya quizá no está airado, quizá ya no está enojado. Y en ese momento, cuando se reconoce la falta, lo correcto es que la persona pida perdón, que la persona reconozca o trate de resarcir de alguna manera aquella situación que ha afectado con su actitud. Entonces, lo mismo es que si, por ejemplo, yo pierdo una oportunidad por una actitud, por ejemplo, una oportunidad de empleo, porque quiero ir como a mí me da la gana, porque yo visto así y me recorto así, por no entender que es verdad, mi vida es mi vida, la vida de cada quien es su vida, pero las instituciones, dígase las empresas, las mismas escuelas u universidades tienen cada una su código, ya sea de vestimenta, de corte de pelo. Hay algunas instituciones donde todo es permisivo, hay otras instituciones que los restringen más. Es decir, que hay una especie de modelo que debe haber en los empleados o estudiantes de esas determinadas instituciones. Pero sin embargo, yo cuando vengo con una actitud de reto, de lucha, no necesariamente por causas justas, puedo darme cuenta o puedo percibir que eso no me lleva a ninguna parte, al contrario, me lleva a chocar con otras personas. Por eso una mala actitud, señores, no nos lleva, no nos garantiza que podamos tener el éxito. Esto lo reconozco yo, por ejemplo, por los estudiantes con los que trabajo, que a pesar de que en mi labor de orientador puedo aconsejarles, ponte en esto, oriéntate, edúcate, esfuércense, que ustedes vienen aquí tantos días a estudiar, no pueden venir aquí a perder el tiempo, a pasársela hablando, a boicotear la clase de los profesores. Eso difícilmente cambia, quizá por falta de los mismos profesores que no imponen la disciplina, pero también porque estos estudiantes no escuchan y no les interesa. Y tristemente tengo que decirlo, aunque me cueste, que yo les digo muchas veces a los gobiernos y a los ricachones de este país les interesa mantenerlos entreteniditos a ustedes, ya sea con el vapor, con la juca, con el reggaetón, con esa actitud, porque no tendrá usted capacidad de poder discutir un empleo de calidad cuando a usted le llegue la oportunidad y el trabajo, o sea, la preparación, si es que el cheque alcanza. Porque muchas veces hacemos preguntas tan simples como, dígame los 5 elementos de la comunicación, y empiezan a decirle que el periódico, que el teléfono, que la televisión. Digo, no, esos son medios de comunicación, los 5 elementos de la comunicación, por favor. Y le estoy hablando de personas que están en segundo de bachillerato, de secundaria, dígase ahora lo que era antes el octavo, y no saben. Pero sin embargo, eso no les motiva a ellos a escudriñar en su celular, en su tablet, eh, y buscar los 5 elementos de la comunicación para que puedan conocerlos. No, ni eso les motiva. Entonces, cuando muchas veces van a la escuela, lo que hacen es que llevan celulares, empiezan a escuchar reggaetón con un audífono o con altavoz, con la profesora dando clase, boicoteando la clase. Por eso que, para finalizar, hablamos de que la actitud definitivamente no nos da garantía. Por eso les digo a los estudiantes, el éxito es una decisión, pero el fracaso también lo es. Y la actitud te lleva al éxito o al fracaso. Todo depende de lo que escojas. Así que no lo olvides, que lo importante en esto es que pongas de tu parte para poder mejorar cada día y dar tu mejor versión. Gracias por compartir con nosotros este momento de reflexión. Luego de la pausa, vamos a hablar en un segmento que he titulado A propósito. Procuraré ver si puedo traerlo cada semana para ir, vamos a decir, renovando este programa. Pero a propósito es porque ya de unos temas que les he hablado en los 2 programas anteriores sobre la importancia de que los padres nos orientemos, que busquemos de participar más en la vida de nuestros hijos para alejarlo de drogas, para alejarlo de situaciones que no acarreen más que problemas para ellos. El Diario Libre publicó el pasado día 9 un informe sobre el MINER que lo voy a compartir en breve con ustedes para que vean por qué digo que a propósito es que comparto esto. Así que no se nos vayan, que después de la pausa regresamos con este tema aquí en Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com.
estés donde estés. Regresamos y una vez más agradecemos la sintonía que mantienen con nosotros en este subprograma Orientaciones para la Vida RD. Bien, como decía al principio en la introducción del contenido, vamos a hablar ahora a propósito, que he titulado este momento, con una información que publicó Diario Libre al respecto de lo que yo decía con respecto a los embarazos en adolescentes, los muchachos en vapers, en cosas, en situaciones que no le aportan nada. A propósito de un informe que publicó Diario Libre, que lo voy a compartir con ustedes ahora en pantalla, crédito a Diario Libre y a quien lo escribió, que lo voy a decir en breve, porque no me acuerdo el nombre, para que podamos de verdad, digamos nosotros, estar pendientes de lo que es el cuidado de nuestros hijos e hijas y de nosotros como docentes muchas veces para poder ubicarlos en lo que es la educación, papel tan importante en el que todos y todas somos partícipes. Así que lo importante en esto es que el título de este tema, en cuanto a lo que Diario Libre publicó el pasado, entendía que era 9, pero es el 10. En ese caso, vamos a, como ustedes pueden ver en pantalla, me imagino, se titula Impotencia, escrito por Inés Aispun. Me interesó este artículo porque de hecho me parece que lo vi con una introducción que hizo el destacado periodista Manuel Cruz de el programa El Rumbo de la Mañana, a propósito de que hablaba de la, ¿cómo se dice? Le dirá la palabra, la importancia de que los padres entiendan que en la escuela se educa, más la educación en principal viene desde la casa, que es donde la escuela, mejor dicho, enseña, en la casa se educa. Entonces, como podemos ver nosotros, vemos aquí, voy a permitirme, como dije, compartir desde mi pantalla, impotencia. Dice aquí que este informe se produce directamente, según el MINER, una enorme impotencia. Como pueden ver en pantalla, dice ahí que el informe tiene un título escueto, ambiente escolar y situaciones de riesgo, y debajo, renglón a renglón, se detallan una serie de desgraciadas situaciones junto al número de alumnos del sistema público afectados. Entonces dice más adelante, dice ahí, como ustedes pueden ver, violaciones, embarazos, violencia en el hogar, ideas de suicidio, intentos reales de suicidio, autolesiones, víctimas de trata de personas, alumnas embarazadas, frutos de incesto, anorexia, bulimia, acoso sexual dentro de la escuela. Con solamente este punto que podemos ver en pantalla, puedo decirles a ustedes que es justamente la advertencia que he hecho durante los dos programas anteriores. Los padres no comprenden que su desvinculación desde la educación de sus hijos los lleva a perder ese precioso regalo que Dios nos ha dado, ese legado que tenemos que dejar a nuestros hijos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las violaciones o del incesto, que se da muchas veces de padres o de tíos, inclusive de hermanos en el hogar, es porque no hemos preparado a nuestros hijos adecuadamente para que denuncien cuando son víctimas y puedan así defenderse o buscar la ayuda necesaria. Otra cosa es por el trato violento de muchos padres que se da, entonces vienen los suicidios o intentos de suicidios más frecuentes en la actualidad que antes, porque nuestros jóvenes, no sabemos si es por la famosa generación de cristal, que son más vulnerables, lo que decimos popularmente ñoños, que no se les puede decir nada, porque de una vez tienden a ofenderse o a tomar decisiones que pueden afectar a toda la familia. Entonces, ¿qué sucede? Vamos más adelante, no voy a detener muchas cosas. Entonces, dice aquí que cuando se termina de derrumbar la esperanza que la inversión que tiene, vamos a decir, el 4% del Producto Interno Bruto
que desde hace unos años se consiguió para educación, pareciera que estamos nosotros retrocediendo, porque dice que no hay duda que habrá profesores preocupados por la situación emocional de sus pupilos o alumnos o de riesgo que se detallan en el famoso informe que acabamos de decir, que lo pueden encontrar, como dije, en la fecha del día 10. Entonces, ¿qué pasa? Para la Asociación Dominicana de Profesores, el problema o parte del problema, no es la solución de la educación, funciona como un sindicato, o sea, la ADP como un sindicato, empeñado en entorpecer los avances, mirándose al ombligo, dice aquí, de sus prestaciones más directas. Pero esto no es por el hecho de que sea el MINER, de que sea la ADP. Señores, los padres tenemos un papel importantísimo en esto. Por eso dice, vamos a decir, se quedó ahí el artículo, pero déjeme producirle un poquito más de la información. Los padres, lamentablemente, tenemos que saber, como padre que también soy de estudiantes, que la educación se conforma de 4 patas. Esas 4 patas son el Estado, la familia en primer lugar, la escuela en conjunto con los docentes y los alumnos. De ahí entonces que cuando hablamos de todo esto, no nos queda a nosotros más que recordar que lo importante, padres, madres, profesores, es que demos cada día una verdadera educación. La disciplina, que es tan importante, porque yo suelo decirle a mis estudiantes que sin disciplina no hay aprendizaje. La disciplina está faltando de parte de los padres en primer lugar, porque en la casa es donde los niños aprenden a decir permiso, gracias, perdón, buenos días, buenas tardes, lo siento, ¿verdad? Porque ahí es donde aprenden, no es en la escuela. En la escuela van a aprender historia, geografía, matemáticas, español, inglés, artes posiblemente. O sea, la escuela no da más que contenido. Los verdaderos valores que están cimentados en lo que ya mencioné, como son las buenas costumbres, vienen desde el hogar, desde la casa. Por eso, en consulta, suelo preguntarle a algunas personas que si saben la diferencia entre una casa y un hogar. La mayoría no sabe la diferencia. En este programa yo ya he explicado varias veces que la casa es donde la gente vive, simplemente. Hay padres que salen a las 5 de la mañana y llegan a las 9 o 10 de la noche y ya sus hijos están dormidos. Difícilmente preguntan cómo le fue en el día, difícilmente se ven a no ser que sea los fines de semana, etcétera. Quizá por el estrés, quizá por el trabajo, etcétera. Pero entonces, en el hogar, por tal de que llegue un papá, por tal de que llegue una mamá, o por temprano que se acuesten los hijos, los padres buscan la manera de encontrar ese espacio para preguntarle cómo te fue en la escuela hoy, qué sucedió. Si en la escuela le mandan a llamar, esos padres acuden inmediatamente. Los padres de lo que son padres de los que viven simplemente en una casa, se cansa uno de llamarles y llamarles y llamarles y no asisten, porque siempre tienen la excusa del trabajo o buscan la manera de decirle al niño que yo voy hoy, o los niños no entregan la comunicación y nos quedamos esperando a los padres. Por eso, ese informe que acabo de presentarles a ustedes debe llamarnos a todos la atención para procurar que pongamos la parte importante que a nosotros nos corresponde como padres con nuestros hijos e hijas en la escuela. Es necesario, padres, madres, que ya finalizando este año escolar nos pongamos al día y procuremos como una especie de proyecto de vida, futuro. Pero cuando digo futuro, estoy hablando de un futuro muy, muy cercano, porque cuando finalizamos este año apenas pasamos de vacaciones un mes y algo tal vez. Retornamos a la escuela casi inmediatamente, porque como dije en un programa anterior, las autoridades han ido recortando las vacaciones de los maestros porque no se han dado cuenta, no que se quieren dar cuenta, que no es que tengamos prácticamente 0 vacaciones los docentes en la escuela, sino que en esta época, por ejemplo, del verano, que es cuando se daban las vacaciones, antes terminábamos en junio, principio de junio posiblemente, retornábamos a septiembre, porque ya el verano estaba pasando.
Los niños en esta época son muy volátiles, sobre todo en la época vespertinas, porque el calor, las aulas no están climatizadas, no hay, digamos nosotros, situaciones más de una disciplina que empiece, como decía ahorita, desde los mismos padres, pasando por los docentes, una continuidad que garantice que nuestros niños y niñas aprendan realmente el contenido que tienen que aprender en la escuela, pero fomentados, ya fortalecidos con las buenas costumbres que tienen que traer desde la casa. Muchas veces usted escucha los mismos padres diciéndole a los hijos, pero es que en la escuela no te dan educación. Eso es sencillamente lloran de la presencia de Dios, que los padres digan eso, que si en la escuela no te dan educación. Y tú como padre y tú como madre, ¿cuál es la educación que tú le das a tus hijos? Que cuando te den en la escuela no te dejes dar, dale que yo voy a resolver por ti. Eso no es educación. La educación es que usted diga a su hijo, cuando te busquen problemas, díselo a la profesora. Si la profesora por H o por R no te puede atender, ve a orientación, ve a la dirección, pero nunca seas tú ni respondas un problema, porque muchas veces pasa eso. Ah, que a mi hijo le dan, dale tú también, que yo respondo ahí. Entonces, estamos fomentando la violencia en nuestros hijos. No estamos enseñándole que primero dialoga o pregunta a tu amiguito que por qué hace eso. Busca una explicación y busca la manera de resolver, que le enseñemos otras formas de solucionar sus problemas. Por eso cuando hablamos de ese artículo, vuelvo atrás, de Diario Libre, miren que ella hablaba de violaciones, tantas situaciones de incesto que se dan en los hogares. Muchas veces los mismos compañeros violan, acosan a la compañerita. Yo conozco de niños de 9 años, de 8 años, ya de que peleándose por un compañero porque están matando niñas o niños. ¿Qué significa eso entonces? De un tema que tengo que trabajar otra vez en este programa. La sobresexualización que están viviendo nuestros niños y niñas. Lo he mencionado varias veces en este programa. Yo le voy a pedir perdón a ustedes, a la poca audiencia que pueda tener este programa, por ser tan repetitivo, pero es que de verdad me preocupa sobremanera a dónde estamos dirigiendo nuestra familia, nuestro país, nuestra comunidad. Por eso, padres, madres, pongan de su parte, denle a sus hijos ese amor, esa paz. Comencemos todo, como digo yo en consulta a los padres cuando me llevan un niño porque tiene problemas de conducta. Sobre todo, digo, ¿usted quiere que su hijo cambie? Cuando me dicen que se digo, cambie usted primero. Muéstrele al padre, a la madre que ese niño o esa niña no conoce. Porque el que conoce es el que explota, es el que pega, el que maltrata. No conoce al padre o a la madre que sencillamente trata de alimar aspereza, trata de primero entrar en el diálogo, no toma el castigo físico ni el maltrato como primera opción. Procura que eso no llegue, como decimos en el algo popular, que la sangre no llegue al río. Y tratan de hacer que los muchachos maduren, que piensen, que razonen, aunque muchas veces como padre lo sé que es un poco difícil, pero hay que intentarlo. Con los hijos no podemos cansarnos. Así que padres, madres, por favor, busquen ese informe de Diario Libre del pasado día 10 y procuren informarse de las cosas que tenemos que evitar para que nuestra familia se pierda. Así que espero que este momento de a propósito, que voy a procurar que sea un segmento, a propósito, podamos nosotros recordar el papel que tenemos que asumir como padres y madres verdaderamente responsables. El papel que tenemos que asumir como docentes verdaderamente responsables. El papel que como Estado, que como gobierno, tengo que asumir verdaderamente responsable para que todos pongamos de nuestra parte, empezando también por concientizar a nuestros niños y niñas, para que sean verdaderamente responsables de dedicarse a la educación, porque los pueblos, como dice una frase popular, que olvidan su historia, están condenados a repetirla. Y nosotros descuidarnos de la educación, permitir que nuestros hijos e hijas entren en bandas, se pierdan en la hipersexualidad, en la pornografía, en el consumo de drogas, de vapor, de juca, no denota más que somos unos padres irresponsables y descuidados.
No estoy diciendo son, estoy diciendo somos, porque yo también me incluyo cuando cometa alguna de esas faltas. Así que, como decía, gracias por escuchar este momentito. Espero que en el video que sube esta plataforma de Valle Nuevo TV en YouTube dejen sus comentarios acerca, sobre todo, de este punto que acabo de comentar. Déjenme sus comentarios ahí, por favor, que si en algo me equivoqué, les rectifico en el próximo programa según vea su comentario. Y procuro también que ya después de la pausa vamos a entrar con el otro tema que señalamos en el contenido, que es el de la arrogancia, otro de nuestros defectos. Parte de esos defectos se dan cuando se citan a los padres a las escuelas para comunicarle alguna situación de sus hijos, sobre todo en conducta, y los padres van todos ellos muy orgullosos, muy arrogantes a defender a su niño o a su niña, que muchas veces son los focos de los problemas. Pero esto es un papel no para acusar, sino para que todos busquemos una solución en favor de nuestros hijos y de nuestros estudiantes. Así que después de la pausa venimos con el tema de la arrogancia en este subprograma, Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés. Bien, regresamos a este su espacio, Orientaciones para la Vida RD. Como habíamos señalado ya en el contenido para este programa de hoy, vamos ahora a trabajar con el tema de lo que es, la arrogancia, otro de nuestros defectos. Saben que me gusta siempre buscar temas que se relacionen con nuestra forma de ser, con nuestra vida, con nuestra cultura, pero sobre todo que sean para despertar algunas informaciones que puedan ayudarnos a mejorar, a modificar muchas veces lo que son nuestros estilos de conducta. Siempre procuramos tratar de traer estos temas para que podamos darnos la oportunidad de descubrir que muchas veces sumamos o alejamos dependiendo de nuestra actitud, como ya vimos en el momento de reflexión. Así que sin perder más tiempo, iniciamos con este tema aquí en Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés. La arrogancia como otro de nuestros defectos. Vamos a ver ahora en el desarrollo de este tema por qué es que todos tenemos unos defectos que no queremos reconocer pensando que somos perfectos. Muy bien, el origen de esta palabra procede del latín arrogantia. De ahí que la arrogancia es la cualidad de la persona que se presume como arrogante. O sea, es como si usted no definiera nada, como yo acabo de decir. Sin embargo, esto viene a ser una persona que hasta cierto punto tiene cierta actitud de creerse mejor que los demás. De ahí que, por ejemplo, este adjetivo, por su parte, nos habla de la arrogancia. Es como una persona que pasa sin contestar los saludos de sus fans, un artista, por ejemplo, que se puede considerar como alguien altanero o soberbio. Por ejemplo, José pasó por las calles del barrio con su normal arrogancia. Una persona que es indiferente quizás al saludo, es como un artista, eso que a pesar de que tienen muchos fanáticos y la gente se le vive acercando por la fama que tienen o por la admiración que tienen, ellos son simplemente seres humanos y quizás no están en su mejor día, pero en este caso muchos humillan de manera inadecuada, de manera, ¿cómo se dice?, abusiva a una persona que simplemente le admira o quiere un saludo o un autógrafo. Muy bien, para la psicología, la arrogancia surge como consecuencia de la necesidad de alimentar o proteger un ego frágil. De este modo, funciona como un mecanismo de compensación en el cual la persona arrogante disfraza sus carencias de autoestima, de superioridad, por una fachada falsa de sí mismos o de sí mismo. Es decir, esta persona que es arrogante podría estar encubriendo o colocándose detrás de una fachada de persona fuerte, de persona, digamos, que es superior. Sin embargo, esto puede ser resultante de un mecanismo de defensa que la persona tiene para ocultar esas carencias o esa baja autoestima que puede tener, por lo que
esa baja autoestima lo que demuestra es una baja superioridad, pero su fachada lo hace engañarse a sí mismo y peor aún, querer engañar a los demás. Muy bien, entonces continuando con el tema, tenemos que decir que la arrogancia es la creencia de superioridad que suele desarrollarse en un individuo en relación con otros o con otras personas, apoyado en la falsa creencia de que merece mayores privilegios, ser considerado él o la más importante en todo, así como exhibirse como lo mejor en detrimento de otros. En otras palabras, estamos hablando de que a esta persona arrogante no le interesa realmente lo que el otro pueda creer o pueda sentir. Lo que le interesa es hacerse notar, porque lo que dice, lo que piensa, lo que puede compartir es más importante que lo que puedan hacer otros. Es por esto que esta superioridad que se parece mucho al tema que tratamos anteriormente de la verborrea, es cuando una persona se cree, por supuesto, que su vida es más interesante que la de los demás. Una persona arrogante se crea definitivamente una imagen de sí misma un poco inflada o falsa. Piensa que es mejor que los demás, se cree con el derecho de atropellar o maltratar a otros debido a los derechos que se apropia o que se adjudica a sí mismo. Lamentablemente, los demás simplemente lo verán como una persona pesada en el mejor de los casos y despreciable en el peor. Eso es como una compañera que yo tenía hace años, hace más de 20 años en la universidad. Me ahorro el nombre porque no sé si pueda estar viendo este programa, quién sabe, me ahorro el nombre, pero, y por ética también, esa persona, cuando entraba una de nuestras maestras a impartir clases, las pocas asignaturas que compartí con ella se daba a notar porque se daba a notar. Quería, así que era muy estudiada, porque eso no se le puede negar. Era una persona muy preparada, pero quería hasta cierto punto humillar a la maestra, que era quien estaba compartiendo su conocimiento. De ahí entonces que ella se ganaba la antipatía, no el celo, por lo menos de mi parte, ni de mis compañeros, sino que se daba siempre que fulana creía que era más que la maestra. Y eso hace entonces que esta persona se crea una imagen falsa de que tiene un conocimiento que puede ser que lo tenga, pero ya exagerado, por lo que esa persona sí cae, nos cae gordo, como solemos decir, me cae mal, a veces sin haberme tratado, porque muchas veces algunos de los compañeros nunca hablamos con ella, pero su forma hacía eso. Y ahí, como dice entonces, nuestra información es como si fuera despreciable, a veces sin razón alguna, sencillamente por su actitud. En ocasiones suele confundirse la arrogancia con la autoestima, es decir, con una autoestima alta. Por eso vale destacar que una autoestima alta, como acabo de decir, no siempre es saludable, porque está relacionada con la autopercepción exagerada que tenemos de nosotros mismos, es decir, el amor propio. Cuando hablamos de esto, entonces una autoestima alta pasa lo mismo que en el extremo de una autoestima baja. Las personas suelen distorsionar la realidad. De ahí que cuando se confunde con arrogancia, muchas veces la persona cree que la persona es así, cuando no, o tiene un problema de autoestima exagerado en cualquiera de los casos. O sea, ya en el caso de autoestima positiva alta, ahí es que se nota lo que es la arrogancia. Entonces, por otra parte, la arrogancia supone una imagen distorsionada de nosotros mismos y la creación de un ego exagerado solo para ocultar nuestras carencias de autoestima. Pienso que no hay que redundar tanto en esto, sino más bien destacar que nos crea un ego súper inflado que nos hace pensar que nosotros somos superiores, pero simplemente es como ya hemos dicho, ocultar esa imagen débil que podemos tener. Bien, entonces, por otra parte, la arrogancia se deja ver cuando alguien impide que los demás manifiesten su derecho a opinar.
y ya sea en una reunión o en una simple conversación, ya que siempre quiere imponer su punto de vista, pese a que podría estar dejando pasar por alto cuestiones importantes para la discusión, pero es incapaz de darse cuenta. Eso es cuando en una reunión, por ejemplo, aunque haya muchísimas personas con la suficiente capacidad para armar un debate, hay alguien que por el simple hecho de levantar más la voz, de no permitir a los demás que se expresen, entonces eso hace que la persona crea que tiene más derecho que los demás, que su vida es más interesante, que todo lo que puede pensar es mejor. Eso es como el hecho de que yo diga que yo, por ejemplo, trabajé en una clase, en una maestría, y sin embargo hay alguien que me impide, no, no, porque yo hice 3 maestrías y entonces, por eso, mira, yo logré tal cosa ahí, pero yo sí, pero entonces, y la persona vuelve y me anula, por decirlo así. Eso pasa justamente cuando esa persona se cree con ese derecho simplemente ocultando lo poco que puede saber. Algunos sinónimos de arrogancia son la soberbia, la altanería, la altivez, el engreimiento, el orgullo, el desprecio, el desdén, la jactancia, la petulancia, la presunción. Y como decíamos anteriormente, también se puede confundir, aunque no es sinónimo, con la verborrea. En el caso contrario de estos, lo que acabo de decir, los antónimos serían la humildad, la modestia, la sencillez. Cuando usted es una persona humilde o modesta o es sencilla, difícilmente usted va a ser una persona considerada arrogante, ni mucho menos que se va a creer más que los demás, porque usted mantiene, vamos a decir, un perfil equilibrado o muchas veces hasta bajo. Características de las personas arrogantes. Entre ellas están la necesidad de admiración o de atención exclusiva por parte de los demás, baja empatía y pobre capacidad de escucha, actitud impositiva de los propios criterios e ideas, además de cierta agresividad al comunicarse con otros. Destaco aquí que cuando hablamos de la baja empatía y pobre capacidad de escucha, porque una persona no puede empatizar, no se identifica con el otro, por lo tanto, le presta poca atención a lo que pueda decir, interviniendo con su habla alta, como decíamos, o esa actitud impositiva sin respetar los criterios de los demás. Así muchísimas veces tiende a intervenir o a impedir la expresión de la otra persona, hablando de una manera, aunque no se considere agresiva muchas veces, pero sí imponente al comunicarse con otros. Por otra parte, también tenemos problemas para reconocer sus propios errores y aceptar las críticas. Hay una especie de baja introspección, un egocentrismo, es decir, hablar exageradamente y excesivamente de sí mismo, de sí misma. Comentarios despectivos o baja apreciación de los demás. En otras palabras, entonces, esta persona, cuando hablamos de una baja introspección, es porque es difícil que se pueda hacer un autoanálisis en su interior que le haga reconocer que tiene problemas para reconocer sus errores o reconocer que el otro tiene razón en lo que dice. Por eso ahí se da un egocentrismo donde todo tiene que girar a mi alrededor, porque yo soy un sol y todos los planetas tienen que girar en torno a mí. De ahí que puede expresar muchísimas veces comentarios despectivos o descalificantes para referirse a otros. Aires de superioridad, porque se cree mejor que los demás, suelen contar con buenas competencias o habilidades sociales, es decir, que aunque sea arrogante, puede comunicarse de manera efectiva con otros, lo que lo daña es lamentablemente este defecto que podría tener, así como también una excesiva preocupación por los logros o éxitos, competitividad insana, es decir, una persona que muchas veces pretende humillar a otro cuando tiene cierto logro, no reconocer, no darle los méritos que el otro puede tener, porque se considera que es mejor, por lo que esto denota en una competitividad que es insana o simplemente parcial a su favor.
Bien, entre las consecuencias de ser arrogante podemos decir que las personas con estas actitudes o rasgos de personalidad, soberbia o arrogante, valga la redundancia, suelen experimentar rechazo y distancia social, lo que provoca que sostengan relaciones interpersonales muy superficiales o de poca profundidad con los demás. Pueden sentirse ignoradas o sentir falta de apoyo de parte de otros. Es ahí de las razones que estamos diciendo que sencillamente esta persona puede experimentar el alejamiento de sus amigos, de sus amigas, porque este defecto lo que hace es que les rechacen. Esa distancia que los amigos ponen, que ni les llaman o se alejan cuando ven que se acerca, porque dicen, ahí viene fulana, y se alejan, por lo que entonces las relaciones personales tienden a tener dificultades con estas personas y muchas veces no son lo suficientemente fuertes. Por eso pueden estas personas sentirse ignoradas o sencillamente no reconocidas, sencillamente por una actitud que ellos no quieren hasta cierto punto aceptar. Las actitudes arrogantes mantienen un problema de autoestima o autovalía falso, ya que este tipo de conductas son como un mecanismo de defensa y no una forma o manera para resolver o solucionar la falta de confianza en uno mismo o una misma. Entonces, estas personas tienen una autoestima baja, como ya hemos mencionado, y esta arrogancia se convierte en un mecanismo de defensa que también hemos mencionado, o como una forma de poder así solucionar sus situaciones. Pero esto no nota más que una falta de confianza en sí mismo, por lo que tiene que buscar la manera de sentirse fuerte al querer ignorar o sencillamente imponerse a otros. La persona con arrogancia podría interpretar ese rechazo social como algo negativo o doloroso a nivel emocional o por el contrario entenderlo como una consecuencia más de su posición de superioridad frente a los otros. Sentirse único y especial es por ello hallarse más solo o aislado socialmente hablando. Es ahí entonces porque muchas veces esta persona experimenta este rechazo social porque llega a un punto en el que a nivel emocional es difícil entenderle. Por eso esa condición que tiene de superioridad, de creerse superior, hace que los demás se alejen, por lo que esta persona muchas veces se confunde creyéndose que es única y especial, y eso no puede llevarle más que a sentirse totalmente abandonado por otros cuando hablamos esto de manera social. Una frase popular dice, todos tenemos virtudes y defectos. Partiendo de esta expresión, a las personas arrogantes hay que comprenderlas y por ende aceptarlas, aunque no necesariamente comulguemos con su forma de ser. De ser posible, recomendémosle visitar un profesional de la conducta, de no escuchar lo que por amistad le decimos en nombre de una amistad sincera. Es decir, que cuando entendamos, no empecemos a murmurar, a criticarle, sino más bien digámosle el defecto que tiene. Si no usted verá esto, recomendémosle que busque la ayuda que le ayude a superar esa dificultad y podamos así mantener una amistad verdadera. Como siempre, recuerdo que trabajamos lo que son las bibliografías de estos temas para poder trabajarlos hacia ustedes. Por eso les recordamos en este caso que el tema está sustentado en definición de arrogancia. Esa es una dirección ahí, significados.com, areahumana.es. Las imágenes acompañando este trabajo proceden de pixabay.com y de freepik.es. Así que, como siempre, tenemos nosotros que decirles a ustedes que agradecemos la atención que nos han prestado por este tema y por ende, entonces, necesitamos también reforzarle lo que tenemos que decir con que... Bien, finalizando este tema de la arrogancia, por eso es que ya ustedes han visto que hemos traído aquí temas como la verborrea, hemos traído, por ejemplo, el tema de los chismosos, las consecuencias del chisme, entre otros que son parte de las actitudes que muchas veces asumimos en nuestras vidas y que nos ocasionan los problemas y las dificultades de comunicación que muchas veces se suscitan en la interacción que
hacemos, ya sea con nuestra familia, con nuestra sociedad, con nuestros espacios de trabajo y de educación. Esperando sobre todo que comencemos a formar a nuestros hijos con la claridad, con la educación, con el respeto y siempre el respeto a los demás. Es por lo que traemos este tema en este día una vez más con otro de nuestros defectos. Entonces, también tenemos que recordarles que quien les habla es su servidor Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Ya cerrando este programa, también recordamos que aquí buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida, con nuestro lema: mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para desarrollar el máximo de tu potencial. Pero también tenemos que recordarles a ustedes que para consultas, charlas, talleres online y publicidad pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 829-446-0731. Escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavida@gmail.com. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Orientaciones para la Vida RD, en Twitter y en Instagram como @Orientaciones para la Vida RD, así como en YouTube, Orientaciones para la Vida RD, donde pueden ver los segmentos, los temas de manera breve en nuestro canal. Y nuestra página web, por supuesto, www.orientacionesparalavida.rd.com. También pueden seguir las cuentas de Valle Nuevo TV en Facebook como Valle Nuevo TV, en Instagram como @Valle Nuevo TV, así como en YouTube, y su canal Valle Nuevo TV, un canal digital, y su página web que es www.generacionesradio.com. Y ya para finalizar este programa de hoy, agradecemos una vez más la excelencia de su atención y esperamos vernos la próxima semana una vez más en este su espacio Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés. Hasta la próxima. Orientaciones para la Vida RD.